Saludos, muy buenas noches. Aquí estamos en nuestro vértice, una semana más. En este día, por cierto, el último día del mes de enero. Estamos despidiendo este mes de enero en el 31, miércoles, que es como ha caído y es cuando tenemos nuestro vértice. Y bueno, eso sí, cuando vean este programa en redifusión, pues dirá este hombre que hace despidiendo enero todavía. En fin, lo cierto y verdad es que hoy sí es miércoles, hoy es el día 31 y tenemos que despedir ya este primer mes del año 18. ¡Qué barbaridad! Cómo pasa el tiempo, qué rápido. Como es habitual en nuestro programa, vamos a dividirlo en dos partes. En la segunda, ya adelanto y anticipo que estará conmigo José Antonio Gallego, también estará Mari Quiñonero y Luis Torres. Serán quienes, bueno, pues comenten y debatan en algún momento, que también ocurre, sobre las diferentes cuestiones de la actualidad. En la entrevista que ahora mismo voy a empezar, pues voy a saludar ya, voy a empezar saludando precisamente a la entrevistada de esta noche. Yo estoy encantado de que esté aquí porque además la cuestión está en que ella no se prodiga mucho en los medios de comunicación, digamos que es como la hormiguica que está todo el día ahí faenando y bueno, pues luego le cuesta trabajo, un poquito de trabajo contarlo. Satur Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Bueno, permíteme esa licencia de descripción que he hecho. Hombre, yo creo que te has equivocado un poco en la cintura, por la comparación. Pero no, muy bien, me alegro mucho de que me hayas invitado y a tu disposición. Yo estoy encantado. Concejal de urbanismo, que dicen que es la concejalía de cualquier ayuntamiento más complicada, más compleja al menos. Bueno, la verdad es que la Concejalía de Urbanismo tiene un trabajo muy importante en el desarrollo de una ciudad, de una comarca y de un municipio tan grande como es el nuestro, pero también tenemos la Concejalía de Medio Ambiente y la del Terremoto. Casi nada. Las tres son transversales y no están exentas de dificultades. Con lo cual, pues para mí es un reto el poder ayudar al equipo de gobierno y a nuestro alcalde a la cabeza en las situaciones que se nos presentan. El urbanismo lo concibo y lo concebimos en el equipo como un apoyo a los ciudadanos, un servicio al ciudadano, y que tiene una pata importantísima, que es el apoyo al desarrollo empresarial y, por tanto, el empleo. Con lo cual son unas consignas que repito de manera habitual en nuestros consejillos de los martes, porque siempre hay que volver a reorientar dónde estamos ante las dificultades que se nos pueden presentar. Pero yo creo que es importantísimo el que conozcamos un poco cómo está estructurado el urbanismo. El urbanismo tiene una serie de facetas, como son el tema del planeamiento, sí, que es lo que afecta a todo el plan general, todas las situaciones que se presentan para poder dar permisos o licencias. Esto, traducido a Román Paladín, sí, es dónde se puede construir y dónde no. Efectivamente, y qué puedo construir y hasta exacto, qué capacidad de metros puedo construir, o bien en horizontal o hacia arriba, ¿no? Las distancias con los linderos, etcétera. Y luego está la gestión de planeamiento, que es una gran desconocida y que también hay que utilizarla mucho, cuando la normativa del plan general te permite el poder hacer una expropiación para hacer una calle, una plaza, una zona verde, o tienes que utilizarla para que a la hora de construir un edificio haya que hacer un plan especial de reforma interior que denominamos PERI, usan también mucho las abreviaturas en urbanismo, sí, como en la sanidad. Y claro, esto es lo que posibilita el que ciertas situaciones no contempladas de manera normalizada o general haya que adecuarlas a un entorno concreto para poder hacer la necesidad que tiene el propietario del terreno o el interés que tenga el promotor o empresario para establecerse o desarrollar algo. Claro. Luego tenemos una sección que es muy importante, que es la de licencias de obras y actividades y demás, donde ha habido un cambio importantísimo en la legislación desde el 2014 con el tema de las declaraciones responsables y los actos comunicados. La filosofía de este cambio, en cuanto al tema de la petición de licencias, venía por una petición ya añeja por parte de los empresarios de que urbanismo era lento a la hora de dar licencias. Sí. Y entonces pues era un comentario generalizado y que decían, es que no puedo poner la empresa cuando yo quiero porque urbanismo me lo retrasa. Entonces se buscó la figura de la declaración responsable que traslada la responsabilidad, nunca mejor dicho, a la persona que va a invertir el dinero. Con lo cual, si usted sabe perfectamente todos los permisos, documentos, proyectos, certificados y demás que tiene que aportar, apórtelos, ¿vale? Con lo cual ya el funcionario comprueba que lo que usted dice cumple con lo que tal y esto va rodado, ¿no?
la exposición la tiene la persona que hace la declaración responsable, y me gusta matizarlo porque la declaración responsable no solamente es que firmas un documento donde dice declaro bajo mi responsabilidad esto, sino que tiene que llevar, si vas a abrir una tienda, si vas a abrir un bar, si vas a abrir una empresa, tiene que llevar detrás una serie de documentos de obligado aporte a esa declaración responsable. No te exime el que cumplas toda la legislación que previamente, antes te pedían los funcionarios de darte la licencia, pero sí te facilita que si lo conoces, si tienes técnicos competentes a tu servicio contratados, que te faciliten todos esos prolegómenos y puedas aportar con la declaración. Claro, y esto agiliza evidentemente y esto, todo. Teóricamente agiliza. La verdad es que nos hemos encontrado de que en la deformidad que tenemos en cuanto a la normativa que va existiendo, es que hay gente que entiende que declaración responsable es que digo, declaro que voy a abrir una tienda en la calle Murillo número 82, que no hay nada, ¿no? Es por poner un ejemplo. Entonces resulta que cuando vas a ver qué hay detrás del documento, pues no hay nada. Entonces, pues ya entramos en esas situaciones de trámites de audiencia, petición de solicitudes, infracciones, etcétera. Entonces ya, pues, entra la parte negativa del urbanismo con las sanciones y demás. Claro. Y con los temas de inspección, pues pasa igual. Se supone que uno tiene todo en regla. Y además el ayuntamiento debe ser el garante de que cuando entramos en una tienda, teóricamente tiene que estar todo arreglado, si entramos en un restaurante tiene que estar todos los permisos arreglados, si entramos en un hotel lo mismo. Entonces, claro, ahí tenemos una dificultad porque a veces tienes que hacer inspecciones o bien de oficio o bien a demanda de algún ciudadano o de alguna entidad o a través de algún organismo, como puede ser el defensor del pueblo porque le ha llegado alguna queja o algo y tienes que actuar. Y bueno, pues no nos queda otra que comprobar que lo que el paisano dijo en su momento cuando abrió la persiana se corresponde. Claro. Porque eso es una garantía para todos los ciudadanos de que cuando entras a un sitio está todo arreglado. Sí. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No, ya imagino. Yo tengo una curiosidad, Satur, porque claro, tenemos un término municipal tan grande, donde existen en nuestro término municipal diferentes núcleos urbanos. Sí, porque además tenemos como otras ciudades dentro de lo que es nuestro término municipal. Sí. O sea que al final no solamente es la ciudad de Lorca, sino que además hay otra serie de ciudades. Ahora están las pedanías, están los dispersos, están los caseríos alejados. O sea que hay mucho. Madre mía. Mucho, sí. En esta línea establecimos, por orden del alcalde, establecimos un mecanismo para poder conocer el cómo estaba, porque claro, tenerlo todo en papel tiene sus peculiaridades, pero el acceso hoy en día tiene que ser más rápido a la información y además hay que compartirla. Tanto entre los propios departamentos de urbanismo, que pueden asemejarse, por decirlo de alguna forma, a una historia clínica, ¿no? Que el cardiólogo lo comparte con el cirujano, etcétera, pues aquí pasa igual, el que tiene planeamiento con licencias, con infracciones, con cómo van las aperturas, etcétera, o con medio ambiente. Y entonces resulta que te encuentras que los expedientes son muy pesados, van de un lado a otro, muy lentos, lo estoy revisando. Y acometimos el reto de informatizar urbanismo. Primero, el conocer nuestro término municipal, cuántas calles tiene, cómo están, dónde están, qué servicios estamos dando, si tienen recogida de pluviales, si tienen electrificación, si tienen servicio eléctrico, si tienen otro tipo de redes, si tienen contenedores, señalización, paso de peatones, de qué tipo de material está hecho la calle para el tema del mantenimiento, las farolas y las iluminaciones, si son de lámparas de sodio o del nuevo LED, o sea, que esta información, anteriormente hubo muchos programas informáticos que había que adquirirlos y descubrimos que teníamos un programa que nos lo facilitaba el Ministerio de Administraciones Públicas y a través de la Consejería de Presidencia establecimos un convenio, es un programa gratuito y además que hemos sido el primer ayuntamiento de gran población en el que nos hemos metido en el reto. Y ya tenemos informatizadas todas las pedanías y el casco urbano de Lorca. Qué bien. Nos falta los dispersos, entonces, o los diseminados. Esto es como hacer un inventario, ¿no? Por así decirlo. Por hacer un inventario, pero que es importante cuando vas a hacer los presupuestos, el saber cuánto cableado tienes metido, cuántas bombillas y farolas tienes para poder tener una previsión de cuando tengas que reponer, pues tener en la despensa pues unos cuantos repuestos de cable
O sea, es lo mínimo, o sea, el saber qué te cuesta el ayuntamiento. Claro, claro. O sea, este es un reto que ha sido muy importante y que lo estamos acometiendo. Bueno, ¿y cómo estamos? Es decir, ya que se tienen los datos, a partir de ahí también se puede saber si estamos bien o mal o regular, si necesitamos más de esto que de esto otro. Pues estamos todavía en la fase de introducir los datos y aún hemos pasado a la del balance de los cuadros, que sería para saber cómo vamos de disparidad entre lo presupuestado teóricamente con el olfato de debemos estar, hasta que lo tengas totalmente puesto negro sobre blanco en qué es lo que tenemos. Y el tema de esta informatización es importante saber que hay que mantenerla en el día a día, con lo cual tanto a Limusa como a la policía se les han hecho unos soportes para que vayan alimentando todo lo que se va metiendo. Si ponen nuevas señalizaciones, porque claro, si tienes una calle en prohibido y la tienes puesta en el programa en prohibido, si se ha cambiado, no la actualizas, pues cuando vas no tienes la información real, luego de poco sirve. También los contenedores, cómo están, dónde están ubicados, etcétera. Y eso también se lo ha facilitado a Limusa, con Aguas de Lorca las conexiones donde están. Ahora con el tema de la planificación de los barrios, la regeneración de calles, los proyectos donde se terminan se vuelcan al sistema para saber por dónde van las canalizaciones. O sea, parecen cosas... Para no tener que romper luego claro, lo que no se debe. Para escarbar, claro. A ver dónde tiene... O llamar a un zahorí que vaya con la varica a decir dónde está el agua. Claro. Entonces, parece que es una tontería, pero es importante. Y también estamos siendo ahora mismo objeto dentro de nuestro propio ayuntamiento de piloto en cuanto a la informatización del procedimiento administrativo. O sea, como ha habido un cambio de ley para que el promotor, empresario o particular desde su ordenador nos pueda solicitar, aportar documentación, etcétera. Y todo ello con una cosa que encima da una garantía a todos, que es la georreferenciación de dónde tienes tu parcela, de dónde tienes el tema, que precisamente estamos ahora en un momento en el que vamos a trabajar con notarios y registradores para que la parcela que tú dices que tienes en tu escritura corresponda con la que aparece en el sitio, esté perfectamente georreferenciada. Claro, los límites. Todo esto tiene que ver con el catastro también, evidentemente. Hombre, no cabe duda que con el tiempo pues también se podrá ir comprobando. Pero ahora mismo los puentes que estamos estableciendo son esos. Hay que empezar la casa por los cimientos para ir avanzando un poco. Eso así, a grandes líneas, te podría decir en cuanto al tema de un urbanismo básico. Que no es poca cosa. Pero bueno, hablaba hace un momento, Satur, de las siglas. Sí, el PERI, el PEPRI, todas estas cosas, ¿no? Todo esto a mí me gustaría que tratases de explicárselo a los telespectadores, pues un poco, porque claro, los que somos profanos en estas cosas, pues no terminamos de entender. Y sabemos que hay un PEPRI que se reforma o que hay que reformar cada no sé cuántos años. Un PERI que ocurre lo mismo. ¿Qué duración tienen? Esto... ¿Cómo funciona, digamos? Los planes generales urbanos tienen una caducidad en el tiempo razonable, que debe de ser como mucho unos 15 años, más o menos, y a partir de ese momento pues se van quedando caducos, porque la sociedad va evolucionando, los desarrollos a veces no se acoplan totalmente al plan, y hay que hacer una evaluación de ese plan para ver las buenas intenciones plasmadas en su momento, por qué no se han podido acometer y dónde hay que reformar sí o sí, por qué no se van a desarrollar. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos inmersos en un proceso, hay un equipo de trabajo dentro de la zona de urbanismo y con personas ajenas de una entidad que es una universidad, para ver el tema de cómo nuestro plan general estamos en dos procedimientos. Lo que estamos haciendo los propios técnicos de urbanismo que están evaluando, donde han ido viendo los límites, que voy a poner una serie de ejemplos que parecen tontos, pero que limitaban mucho. Por ejemplo, tú querías hacer una nave hortofrutícola en una zona SUCE de Lorca. Pues no podías hacerla porque la parte del altillo, donde normalmente cuando estás envasando la fruta y demás, van pasando las cintas, ¿no? Donde van las cajas que las vas cogiendo, pues no podías hacerla porque eso no te lo permitía el plan general, por ejemplo. Otro tema es, tú no podías hacer en un edificio que hay escasez de aparcamiento, y dice, bueno, yo tengo este casericio aquí, una nave antigua que no me sirve para nada, no me interesa hacer vivienda, pero mira, yo podría hacer un garaje, un aparcamiento, no te lo permitía. O sea, son situaciones un poco kafkianas que dices, ¿cómo es posible que en este tiempo? Entonces, esa normativa que nos acotaba mucho y que nos impedía es la que estamos revisando nosotros en cuanto al tema de normativa. Te he puesto esos ejemplos, te podría poner muchísimos más. Claro. Tenemos un decálogo de más de 17 puntos que están revisando. Y el otro tema, que es el muy interesante, por estar ya en una etapa importante de actuación sobre el Plan General Urbano, es la evaluación del Plan General
sobre aquellos aspectos, cómo afectan las pedanías, porque no se ha desarrollado, porque todo el mundo dice que es el dinero, y efectivamente el tema dinero es importante, pero también hay otra serie de condiciones sociofamiliares de los propietarios que les ha impedido, pues por otras historias. Entonces hay que ir acotando y evaluando a ver el por qué eso no se ha podido desarrollar bien. Y estamos en ese inicio y esperamos que a lo largo del año, primeros del que viene, tengamos ya las conclusiones totalmente definidas, para acometer entonces una reforma del plan general y no ir a tontas ya locas porque me lo ha dicho aquel señor, me lo ha dicho, no, una cosa seria, sentada y con datos. Claro. Hace poco, de hecho, hubo una reunión de una serie de personas, imagino que también estarías, para hablar del casco antiguo, del casco histórico. ¿Qué pasa con eso? Mira, del casco histórico te iba a decir, en cuanto al tema normativa, que es el PEPRIS que tenemos ahora mismo en marcha y que se está trabajando sobre el PEPRIS, estamos ahora mismo en la fase de resolución de las 23 alegaciones que ha habido al mismo, los particulares y cualquier persona que ha valorado el diseño o proyecto que se ha hecho de PEPRIS, no están de acuerdo y alegan o sugieren o incluso aportan ideas, ¿no? Y una vez que se termine eso, iremos entonces ya a la aprobación inicial, con unos trámites que hay de unos plazos de administrativos y las consultas típicas a los distintos sectores que nosotros llamamos como es medio ambiente, cultura, confederación, ordenación del territorio, que son de todo punto obligatorio que opinen sobre lo que tengamos. El PEPRI, sabes que se diferencia del PEPRI histórico anterior, en que en vez de tener solamente lo que era la ballena, que era lo que englobaba la zona de San Patricio, Santiago, etcétera, este engloba toda la parte alta de Lorca. No hace corte entre una parte y la otra, porque también la parte del castillo tiene, de las faldas también tiene importancia desde el punto de vista histórico y hay que estudiarlo y hay que meterlo. En esa mesa pues habría aportes, habría comentarios, etcétera. Pero el casco histórico, vamos a hablar de las cosas a las claras. El casco histórico tiene una trascendencia, el cómo la ciudad ha ido creciendo abajo, hacia las faldas de la ciudad, y cómo las personas que vivían en el casco histórico, pues las casonas no eran casonas confortables, hacía falta mucha inversión para mantenerlas. Claro. Las familias antes eran familias grandes, donde vivían 2 y 3 generaciones. Ahora pasamos a una familia de 2 miembros, 3, o 4 como mucho, y claro, vas buscando la comodidad. Esas casonas, para rehabilitarlas, para mantenerlas, etcétera, hace falta muchísimo dinero. Claro. Quien ha vivido en el casco histórico, por ejemplo yo, que yo he vivido en la calle Marsilla, pues así como 24 años, sé lo que cuesta una casa antigua mantenerla, muy bonitas, pero que es muy difícil de mantenerla y muy caras. Entonces, claro, uno piensa automáticamente en la división, es decir, si yo esa casa tan grande la puedo dividir en pequeñas casas o apartamentos... Efectivamente, claro. Podría ser otra opción de mejora que también se ha planteado para que haya un proceso dinámico de reconstrucción del casco histórico, no de reconstrucción en cuanto se haya caído, sino en cuanto a la habitabilidad y la vuelta a la vida. Entonces, claro, todos los proyectos que hagamos en cuanto a potenciación del comercio, que están muy bien, el darle valor, eso está estupendo, es además, pero mientras no haya vida, el casco histórico se va a ir. Está deshabitado. Claro, y entonces ha habido varios factores que han influido en el tema, porque claro, vemos pocos comercios en el casco histórico, pero claro, ¿quién vaya a comprar si no vive? No vas a subir para comprar. Claro. Pero es que tampoco hay actividades de ocio. Entonces, ha sido una serie de sumandos el que han ido haciendo que el casco histórico se vaya deteriorando. Revertir eso hacia atrás y darle vida, pues hay que ir poco a poco. Es verdad que tenemos algunos proyectos de licencia en casas del casco histórico, es verdad que entiendo que el tema de la sede judicial con los juzgados va a ser también un revulsivo importante, porque va a aportar una mejora de esas calles que están en ese entorno. El tema de otras cosas que hay a nivel de particular, que hay alguna que otra licencia pedida en el casco histórico. O sea, yo creo que algo de hostelería también he oído, ¿no? También. Entonces, yo creo que a pocos vamos a ir revertiendo el tema, pero claro, lo que no podemos pretender, y nadie tiene la varita mágica, es que un deterioro progresivo, por múltiples causas, claro. Vuelvo a insistir, de 30 años lo podamos arreglar ni en una legislatura ni en 2. Ahora, tenemos que ser conscientes de que hay que ir poniendo las bases para que todos los factores que han ido haciendo que decaiga
vuelvan a estar otra vez en vigor y muevan ese tren de Ahí, potenciar el casco histórico. Hay que echarle imaginación. Hay que echarle imaginación y hay que tenerlo claro. Y yo creo que la idea donde queremos ir hay que tenerla clara. El cómo, pues a veces iremos como cuando somos críos gateando, después nos pondremos en pie y luego daremos pasos importantes. Yo creo que estamos ya en la etapa de estar de pie y andar. Ya hemos ido tanteando, hemos hecho distintos estudios, hemos visto, y ahora tenemos que buscarnos las herramientas que nos permitan acometer esa mejora desde el punto de vista de la habitabilidad de esas viviendas, para que esto pueda ser un éxito. Si no, claro, a todos nos gustan las casonas, pero nadie quiere pasar frío, exacto, nadie quiere gastarse más dinero del que tiene, etcétera. Como curiosidad, se está, digamos, comparando, viendo en otros lugares, en otras ciudades, donde también han sufrido, digamos, este problema, para ver cómo lo han hecho ellos. Hemos visto varias ciudades, hemos estado en varias ciudades, hemos contactado con personas especialistas en estos temas, pero también es verdad que las personas que han conseguido remontar en las situaciones del casco histórico no tan grande como el nuestro, han sido en momentos puntuales donde la economía aún estaba floreciente. Ajá. Se crearon fundaciones, se crearon convenios, etcétera, entre particulares y asociaciones, pero claro, a lo mejor dentro de un par de años ya podemos hablar de asociaciones, fundaciones y demás, pero ahora mismo, ¿quién de los promotores con dinero que tuvieran interés en el casco histórico era capaz de invertir para sacar cuándo? Claro. Entonces, sí, ahí queda la pregunta. Sí tenemos conocimiento, hemos contactado, hemos tenido reuniones, nos han pasado proyectos de otras ciudades de recuperación y los conocemos. Por cierto, Satur, una de las cosas que más afean nuestro casco histórico son los cables, lo dice todo el mundo. Mira, ¿sabes qué pasa? Que aunque tengas un edificio con mucho valor, si no lo tienes bien cuidado, da una sensación de desidia, pero claro, cuando esa desidia ya entras en el derrotero, de que qué más da, es que me canso, pues al final tiras la toalla y no. Y nosotros estamos por tirar la toalla. Con el tema de los cables hemos tenido ya distintas reuniones con Iberdrola, por decir nombres de compañías, con Telefónica, con Yastel, etcétera, y estamos trabajando. Es más, cuando hemos empezado a hacer regeneración de barrios, hemos tenido reuniones para ver cómo podíamos hacer el soterramiento, el cableado, etcétera. Nos hemos propuesto como mínimos, porque esto, claro, igual que ha pasado el casco histórico de 30 años hacia abajo, pues el colocar cables en las calles, yo creo que desde que se descubrió la bombilla por Edison. Entonces, claro, la cuestión es no poner más cables, exigir que, puesto que se están haciendo las obras, que se quiten los cruces, que eso es algo horroroso, y que los que tengan que estar en la fachada, porque hay un tema importante desde el punto de vista de la necesidad del vecino, del dueño de su vivienda, y es que los cables de baja tensión eléctricos que se utilizan normalmente en las casas, en la mayoría de las casas y de la parte antigua de la ciudad y en otra parte no tan antigua, no entraban a ras del suelo. Claro, no entran por el suelo. Entraban, por decirlo de alguna forma, por lo alto de la puerta. Sí. Con lo cual, claro, si tú ahora obligas a una compañía a que te soterre, esta cuando meta el soterramiento le va a obligar al vecino a que vuelva a quitarle el enganche donde lo tenía y lo vuelva a poner. Esto supone también un desembolso para el vecino. Entonces, vamos a ir a mínimos, pero a mínimos sabiendo dónde queremos ir. Los cruces fuera, de ninguna de las maneras, se han hecho suficientes canalizaciones y si hay que abrir alguna porque no se tuvo en cuenta o porque llegó tarde el acuerdo, hagámoslo, fuera los cruces. Y luego, el no poner más cables en las fachadas. Y aquí yo voy a pedir la colaboración ciudadana, porque a veces creo que se nos olvida el que el ciudadano es el que habita la ciudad, el que tiene los derechos y las obligaciones, derechos y obligaciones que también se nos olvidan a veces. Entonces, cuando hay un señor con una furgoneta, con una escalera, que va a poner un cable que pasa de un lado a otro, pregúntesele si es su casa, hombre, por curiosidad me se lo puede preguntar, pero para que el otro le diga quién es usted, pues mire usted, yo soy el dueño de esa casa, donde usted quiere poner el cable. Pregúntele dónde está la licencia o el permiso, ¿vale? Primera pregunta, ¿qué va usted a hacer? Tal, que la aporte. Es raro, por no decir que ninguno, 99,999% que demos una licencia a poner un cable aéreo, primer punto. Y segundo, cuando alguien quiere poner de servicios un cable en una fachada, tiene que pedir permiso al dueño de la fachada. No puede venir de manera alegre, ¿vale? Y también el ayuntamiento está intentando todo lo que era la iluminación, también soterrarlo. También nosotros como organización, pues como había un cable, otro más. Y como daba servicio al vecino, pues también con cierta alegría. Pero ya nos hemos dado cuenta que la estética es importante para que te sientas bien. Y de hecho,
me sorprende que desde que hicimos el anuncio hace un par de semanas del tema de la campaña que estamos haciendo sobre el cableado, ya ha habido vecinos que han arreglado sus casas y que están teniendo la obra, ¿qué tienen que hacer para que sus cables no estén en la fachada? O sea, esto es mi enhorabuena a los que han cogido la batuta y quieren también colaborar con esa situación. Qué bien. Cambiamos de tema. ¿Qué pasa con las terrazas de los bares? Tema arduo e importante. Mira, yo te he comentado antes que el ayuntamiento tiene que ser garante de cuando tú entras en un establecimiento, ese establecimiento está estupendo. Vamos a hablar de dos cosas distintas. Aunque tienen mucha relación, es el tema de la terraza. Estamos en un clima estupendo, a todos te voy a hacer una pregunta yo a ti ahora que te va a gustar. Bien. A todo el mundo nos gusta estar en una terraza, compartiendo una copa pues, con la familia, los amigos, etc. Cuando estás en la terraza, tú te preguntas si estás hablando en alto o chillando, si puedes estar molestando a alguien, al de la mesa de al lado seguro, porque hay veces, yo no sé si te habrá pasado a ti, que yo me levanto y digo, sí que no se puede ni hablar, porque hay tal... Vale. Sí. ¿Te has preguntado alguna vez si al de arriba le molesta el que estés ahí? Raramente. Raramente, por decirte que nunca. Sí. Uno va de ocio y está en el momento del ocio con la pareja, la familia, los amigos y no se lo pregunta. Pero mira, hay varios momentos en los que tenemos que pararnos a pensar. En los edificios, a todo el mundo nos gusta ir de bares, de terrazas y tal, pero cuando tú planteas en una comunidad que van a ponerte un bar debajo, todo el mundo se echa mano, efectivamente. ¿Por qué? Porque tiene una serie de inconvenientes que por muy profesional que sea el del bar, van con ello, va con ello, como son el tema de la pila de las sillas y las mesas, que echan cadenas a las 2 de la mañana y eso es horroroso. Pero es que en esos edificios, en donde mientras uno está tomándose una copa y disfrutando de su ratico de relax con la familia, pues resulta que hay personas que tienen que dormir, hay personas que pueden estar enfermas, hay personas que tienen otros temas y les molesta. ¿Que hay bebés o qué? Vale, efectivamente hay bebés y claro, no caemos en ello. Pero la realidad es que hay derecho al ocio y además es buenísimo para la salud el ocio, pero el tema del descanso es de obligado cumplimiento también el respetarlo. Y además es que estamos obligados a que los ruidos tengan unos límites sí o sí, sí o sí. Entonces, nosotros en Lorca diferenciamos en nuestras ordenanzas 3 situaciones claras de los establecimientos hosteleros, que son los café-bar con cocina y sin música, los que tienen unas dificultades por el tema de olores, tractores, etcétera, que también es fino. Sí, sí. Los bares que tienen música ambiental, que es una música que no molesta, etcétera. Y luego estaban los bares que son con música, que tienen que tener unos condicionantes mucho más exigentes. Los condicionantes que se le pide a los bares con música es, desde el punto de vista del tema del sonido, muy limitantes, pero para lo que tienes que hacer con ese establecimiento una caja perfecta de donde no se escape el sonido que moleste fuera, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y yo creo, además lo he descubierto hablando con los técnicos y lo he podido comprobar. No asumimos que el sonido se comporta igual que el agua, y salvando las distancias. Yo, por poner un ejemplo que la gente todo el mundo me entienda. Vale. Igual que el agua, si tienes una fisura en la bañera o hay una losa mal ajustada en la ducha y por ahí se te cuela la agüica gota a gota, si tú tienes un orificio pequeño, aunque sea una llave de la luz mal aislada, por ahí se escapa el sonido. No te voy a decir si dice, bueno, voy a poner un cable desde esta habitación a aquella y trazo un berbiquí y ala. No, o está perfectamente aislado o por ahí se escapa el sonido. Y claro, pues es un problema de convivencia. Nosotros como ayuntamiento tenemos que ser garantes de que las instalaciones cumplen. Situación que ocurre que como nos gusta estar más en la calle que dentro, pues claro, hay veces que desde urbanismo controlamos lo que es la propia actividad de la empresa, el ruido que pueda producir y le exigimos que cumplan por el tema de los niveles acústicos, etcétera, etcétera, los tamaños, todas esas cosas, lo que son. Además se ha puesto de ejemplo porque coloquialmente me lo han comentado, un establecimiento que hay aquí por la zona de la plaza que ha hecho un vestíbulo acústico perfecto y hay una persona que controla que si se abre una puerta se cierra la otra. Lo ha asumido de que el sonido se escapa. Pero claro, eso no se hace en todos sitios y tú cada vez que abres una puerta para salir o algo, pues no. Estos establecimientos con música son incompatibles con terraza. ¿Por qué?
porque el camarero tiene que estar entrando y saliendo, claro, y la puerta cerrada difícilmente está, y es incompatible. Sí que hay otras situaciones que podríamos revisar y estamos trabajando en ello, también hay otro grupo de trabajo en el tema de las ordenanzas, desde el punto de vista de terrazas, que saldrán esta semana que viene actualizadas, y lo que es la ordenanza de ruidos que estamos revisando y actualizando. Te he dicho antes que te iba a hacer la pregunta, porque te voy a hacer otra pregunta en el tema de los ruidos. bien. Nuestra ordenanza de ruidos es del año 2000. ¿Tú te acuerdas de algún bar que en el año 2000 tuviera una televisión? ¿Bar normal? Que tuviera una televisión. Una televisión. Un bar normal, todos tenían una televisión, ¿no? ¿En el año 2000? Ah, no sé. En el año 2000, el Canal Plus lo tenían pocos en su casa. El tema, ¿sabes? O sea, que ha habido un avance importantísimo en las nuevas tecnologías, que ahora pues la televisión no solamente es televisión para ver el telediario o alguna poquita cosa más, y alguna película de las que a mí me gusta también mucho, pero vamos, sino que se ha convertido en una herramienta que yo, donde vayas, muchas veces las tienen puestas y las tienen apagadas. Solamente se ve en mucha afluencia pues cuando hay algo a nivel internacional o de campeonatos, una hora puntual, pero claro, eso también emite sonido y emite ruido. Claro. Pues estarían prohibidas. Estarían prohibidas. Entonces, hay una serie de cosas que la sociedad ha ido avanzando y que tenemos que adecuar el entorno y la normativa para poder funcionar. Y estamos en ello también. Entonces, pues ahí hay que buscar el equilibrio entre una cosa y otra. ¿Qué ocurre? Que claro, como tenemos detrás denuncias de comunidades, de algún paisano, del defensor del pueblo, que se hace eco de algunas situaciones, pues tenemos que dar cumplida respuesta a esas situaciones. Y por eso exigir a la persona que tiene el establecimiento pues que tiene que ser exquisito con la normativa. Claro. Cierta normativa podemos actualizarla, pero habrá otra que sí o sí es la que hay. Pues ahí queda dicho. Yo creo... Exacto, ahí queda no he querido rehusar el reto, pero es una dificultad. Y es verdad, nos gusta el ocio, pero no nos acordamos. Efectivamente, a veces nos acordamos. Te estás tomando el cubata o la cerveza, no te acuerdas del que está arriba o... Sí, no, es cierto, en general nos pasa a todos. Sí. Eso Igual es nos verdad. pasaba antes con las distancias, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando de lo importante que es dejar el paso en las mesas para que la gente pudiera pasar de cierta edad, porque vas con bastones, con sillas de ruedas o incluso con un carrito de bebé? Igual claro, pasa. pues efectivamente. Me queda un mogollón de temas. De las terrazas tengo que decirte que la gran zona de terrazas de espacio patrimonial de todos los lorquinos están tasadas en el porcentaje que pueden tener ocupadas las mesas, ¿eh? O sea, que no es que lo pongamos porque lo ponemos. El espacio público es público y se deja al empresario que pueda ocupar una parte. Porque los de niños tienen que jugar, las mamás tienen que pasear con los críos, claro. Uno puede sentarse en un banco y hay también que respetar eso. Correcto. Pues decía yo que me quedan muchísimos temas que hablar con Satur, pero lo que no me queda es tiempo ahora mismo. Pues cuando tú quieras vuelvo. Oye, pues yo encantado, ¿eh? No será mucho tardar porque hay temas siempre muy importantes y muy interesantes. Cuando tú quieras. Que sí. Estoy a tu disposición. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Nada. Oye, quiero irme sin decirte que la ordenanza de playas... ¡Ay, las playas sí! Lo tengo apuntado. La sacaremos también este mes, o sea que es que estamos trabajando... Hacemos poco ruido los de urbanismo. La ordenanza de playas, bueno, así, antes de despedirte... va a haber playas de nudistas, va a haber playa para mascotas, se ha tenido en cuenta las sugerencias de la Asociación de Pesca, de particulares, de Biciudad, o sea, hemos tenido muchas sugerencias. Ajá. Y, bueno, y se recogen todas. Y las hemos incluido. Las que son, la mayoría han sido aceptadas y algunas matizadas, pero muy bien, muy bien. Yo creo que al final un documento, que es el primero que habrá en Lorca, pues, le da la enhorabuena a los redactores, a ver si lo conseguimos. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues a ver si en breve vuelves por aquí y seguimos profundizando en todo esto. Pues sí, porque hay temas. Ya has visto que hay mucho, porque hemos hablado muy poquito y... Madre mía, pero pues hemos estado más de media hora, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pues cuando quieras vengo otra vez. Muchísimas gracias. No hay de qué, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de dirigirnos a nuestros vecinos y paisanos. En breve, de nuevo por aquí. Ya de acuerdo. Prometido queda, ¿eh? Hacemos un pequeño alto y enseguida entramos en nuestra segunda parte del vértice. No se muevan.